El desafío de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Era una tarde de agosto insoportablemente húmeda en la ciudad de Nueva York. El tipo de tarde húmeda que hace que la gente esté de mal humor. Yo regresaba al hotel y al subir al autobús que me llevaba a Madison Avenue, me sorprendió oír que el conductor, un negro de mediana edad, me saludaba con un cordial «Hola, ¿cómo le va?», saludo que ofrecía a todo el que subía mientras el autobús se deslizaba entre el denso tránsito del centro de la ciudad. Todos los pasajeros estaban tan sorprendidos como yo y atrapados en el clima taciturno favorecido por el día. Pocos respondieron el saludo, pero mientras el autobús avanzaba lentamente calle arriba, se produjo una transformación lenta, casi mágica. El conductor ofreció a los pasajeros un ágil monólogo, un animado comentario sobre los escenarios que se sucedían ante nosotros. Había una liquidación increíble en esa tienda, una exposición maravillosa en ese museo. Alguien había oído hablar de la nueva película que acababan de poner en el cine de La Otra Manzana. El deleite que sentía ante las variadas posibilidades que brindaba la ciudad resultó contagioso. Cuando los pasajeros bajaban del bus, lo hacían despojados del caparazón de mal humor con que habían subido, y cuando el conductor gritaba un «Hasta pronto, que tenga un buen día», cada uno respondía con una sonrisa. El recuerdo de ese encuentro me acompañó durante casi 20 años, en la época en que viajé en ese autobús a Madison Avenue. Acababa de obtener el doctorado en psicología, pero en aquellos tiempos la psicología presentaba poca atención a la forma en que podía producirse semejante transformación. La ciencia psicológica sabía poco y nada de los mecanismos de la emoción. Sin embargo, al imaginar el virus de buenos sentimientos, que seguramente se había propagado por toda la ciudad, empezando por los pasajeros del autobús, comprendí que el conductor era una especie de pacificador urbano, formidable por su capacidad para transformar la hosca irritabilidad que acumulaban sus pasajeros para suavizar y abrir sus corazones. En contraste, estos son algunos temas del periódico de esta semana. En una escuela local, un niño de 9 años se dedica a arrojar pinturas sobre los pupitres, las computadoras y las impresoras, y a destrozar un coche del aparcamiento de la escuela. El motivo: algunos compañeros del tercer curso le llamaron bebé y quiso impresionarlos. 8 jovencitos resultan heridos cuando un choque involuntario con un grupo de adolescentes que se arremolina en la entrada de un club de rap de Manhattan da lugar a una serie de encontronazos que terminan cuando uno de los agredidos dispara una pistola automática calibre 38 sobre el grupo. El informe señala que esos disparos ante desaires aparentemente insignificantes, que son percibidos como faltas de respeto, se han vuelto cada vez más comunes en todo el país en los últimos años. Según un informe, el 57% de los asesinos de menores de 12 años son sus padres y padrastros. En casi la mitad de los casos, los padres dicen que estaban sencillamente tratando de disciplinar al niño. Las palizas fatales fueron propinadas por infracciones como tapar el televisor, llorar o ensuciar los pañales. Un joven alemán es procesado por el asesinato de 5 mujeres y niñas turcas en un incendio que provocó mientras aquellas dormían. Forma parte de un grupo neonazi, habla de su imposibilidad de conservar los trabajos, de la bebida, culpa de su mala suerte a los extranjeros. En voz apenas audible alega: «No puedo dejar de lamentar lo que he hecho y estoy infinitamente avergonzado». En los noticieros de todos los días abundan informes de este tipo sobre la desintegración de la cortesía y la seguridad, un ataque violento del impulso ruin que todo lo destruye. Pero las noticias solo reflejan una escala más amplia, la sensación de que existen cada vez más emociones fuera de control en nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean. Nadie queda apartado de esta errática corriente de arrebato y arrepentimiento. Impregna la vida de todos de una u otra forma.
En la última década hemos visto una constante sucesión de informes de este tipo, que reflejan un aumento de la ineptitud emocional, la desesperación y la imprudencia en nuestras familias. Nuestras comunidades y nuestra vida colectiva estos años han sido la crónica de una creciente rabia y desesperación, ya sea en la quieta soledad de los niños encerrados con el televisor por el babysitter o en el dolor de los niños abandonados, descuidados o maltratados, o en la espantosa intimidad de la violencia marital. Una extendida enfermedad emocional se expresa en el aumento de los casos de depresión en el mundo entero y en los recordatorios de una creciente corriente de agresividad, adolescentes que van a la escuela con armas, accidentes en autopistas que acaban con disparos, exempleados descontentos que asesinan a sus antiguos compañeros de trabajo, maltrato emocional, disparos indiscriminados y estrés postraumático son expresiones que han pasado a formar parte del léxico común en la última década, mientras la frase en boca ha pasado del alegre "que le vaya bien" a la irritabilidad de "déjeme en paz". Este libro es una gran guía para dar un sentido al absurdo. En mi condición de psicólogo y de periodista de New York Times, durante la última década, he estado siguiendo el avance de nuestra comprensión científica del reino de lo irracional. Desde esa posición me he visto sorprendido por dos tendencias opuestas, una que retrata la creciente calamidad de nuestra vida emocional compartida y otra que ofrece algunos remedios útiles. ¿Por qué emprender ahora esta exploración? La última década, a pesar de las malas noticias que produjo, también fue testigo de un entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio científico de las emociones. Más increíbles son las visiones del cerebro en funcionamiento, posibilitadas por métodos innovadores como las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales. Estos métodos han hecho visible por primera vez en la historia de la humanidad lo que siempre ha sido una fuente de absoluto misterio. Exactamente cómo opera esta intrínseca masa de células mientras pensamos y sentimos, imaginamos y soñamos. Esta corriente de datos neurobiológicos nos permite comprender más claramente que nunca cómo los centros de la emoción del cerebro nos provocan ira o llanto, y cómo partes más primitivas del mismo que nos mueven a hacer la guerra y también el amor están canalizadas para bien o para mal. Esta claridad sin precedentes con respecto al funcionamiento de las emociones y sus fallos revela algunos nuevos remedios para nuestra crisis emocional colectiva. Para escribir este libro, he tenido que esperar a que la cosecha científica fuera lo suficientemente abundante. Estas comprensiones tardan tanto en adquirirse, en gran medida, porque el lugar de los sentimientos en la vida mental ha quedado sorprendentemente descuidado por la investigación a lo largo de los años, convirtiéndose las emociones en un enorme continente inexplorado por la psicología científica. Este vacío se ha llenado por una avalancha de libros de autoayuda, consejos bien intencionados basados, en el mejor de los casos, en la opinión clínica, pero carentes en su mayoría de base científica. Ahora, por fin, la ciencia es capaz de abordar con autoridad estos interrogantes urgentes y sorprendentes que despierta la psiquis en su aspecto más irracional, con el fin de trazar con cierta precisión el mapa del corazón humano. Este mapa ofrece un desafío a aquellos que adhieran a una visión estrecha de la inteligencia, argumentando que el cociente intelectual es un factor genético que no puede ser modificado por la experiencia vital, y que nuestro destino en la vida está fijado en gran medida por estas aptitudes. Ese argumento pasa por alto la pregunta más desafiante: ¿qué podemos cambiar que ayude a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando las personas que tienen un elevado cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un cociente intelectual modesto se desempeñan sorprendentemente bien. Yo afirmaría que la diferencia suele estar en las habilidades que aquí llamamos inteligencia emocional, que incluye el autodominio, el celo y la persistencia, y la capacidad de motivarse uno mismo. Y estas habilidades, como veremos más adelante, pueden enseñarse a los niños, dándoles así mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les haya brindado.
Más allá de esas posibilidades, surge un apremiante imperativo moral. Vivimos una época en la que el tejido de la sociedad parece deshacerse a una velocidad cada vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia y la ruindad espiritual parecen corromper la calidad de nuestra vida comunitaria. Aquí, el argumento que sustenta la importancia de la inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe entre sentimiento, carácter e instintos morales. Existen cada vez más pruebas de que las posturas éticas fundamentales en la vida surgen de capacidades emocionales subyacentes. En principio, el impulso es el instrumento de la emoción. La semilla de todo impulso es un sentimiento que estalla por expresarse en la acción. Quienes están a merced del impulso, los que carecen de autodominio, padecen una deficiencia moral. La capacidad de controlar el impulso es la base de la voluntad y el carácter. Por la misma razón, la raíz del altruismo se encuentra en la empatía, la capacidad de interpretar las emociones de los demás si no se siente la necesidad o la desesperación del otro. No existe preocupación, y si existen dos posturas morales que nuestra época reclama, son precisamente estas: dominio de sí mismo y compasión. Nuestro viaje. En este libro hago las veces de guía de un viaje a través de esta penetración científica en las emociones, un viaje destinado a brindar una mayor comprensión a algunos de los momentos más desconcertantes de nuestra propia vida y del mundo que nos rodea. El propósito del viaje es comprender qué significa proporcionar inteligencia a la emoción y cómo hacerlo. Esta comprensión misma puede ayudar, en cierta medida, proporcionar conocimiento al reino de los sentimientos. Produce un efecto similar al impacto de un observador en el nivel cuántico de la física, alterando lo que es observado. Nuestro viaje comienza en la primera parte con nuevos descubrimientos sobre la arquitectura emocional del cerebro, que ofrecen una explicación de los momentos más desconcertantes de nuestra vida. Cuando el sentimiento arrasa con toda racionalidad, comprender el interjuego de estructuras cerebrales que dominan nuestros momentos de rabia y temor, o de pasión y dicha, revela mucho acerca de cómo incorporamos los hábitos emocionales que pueden minar nuestras mejores intenciones, así como acerca de lo que podemos hacer para someter nuestros más destructivos o contraproducentes impulsos emocionales. Más importante aún es el hecho de que los datos neurológicos sugieren una ventaja de oportunidades para modelar los hábitos emocionales de nuestros hijos. La siguiente parada importante en nuestro viaje, la segunda parte de este libro, consiste en ver cómo intervienen los factores neurológicos en el talento básico para vivir llamado inteligencia emocional. Ser capaz, por ejemplo, de refrenar el impulso emocional, interpretar los sentimientos más íntimos del otro, manejar las relaciones de una manera fluida. En palabras de Aristóteles, la rara habilidad de ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta. Los lectores que no estén interesados en los detalles neurológicos tal vez quieran pasar directamente a esta parte. Este modelo ampliado de lo que significa ser inteligente coloca las emociones en el centro de las aptitudes para vivir. La tercera parte examina algunas diferencias clave que encierran estas aptitudes. Como dichas habilidades pueden preservar nuestras relaciones más preciadas, o la falta de las mismas pueden corroerlas, como las fuerzas del mercado que están dando nueva forma a nuestra vida laboral, están adjudicando un valor sin precedentes a la inteligencia emocional para el éxito en el trabajo, y como las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, aunque el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el círculo cerebral implicado es extraordinariamente maleable. Temperamento no es destino. Como niños en casa y en la escuela dan forma a los circuitos emocionales haciéndolos más expertos o ineptos. En la base de la inteligencia emocional, esto significa que la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para fijar los hábitos emocionales esenciales para gobernar nuestra vida.
La quinta parte explora los peligros que acechan a aquellos que mientras maduran no logran dominar el reino emocional, como las deficiencias en la inteligencia emocional realzan un espectro de riesgos, desde la depresión o una vida de violencia hasta trastornos en la alimentación o abuso de las drogas. Y documenta cómo las escuelas pioneras están enseñando a los niños las habilidades emocionales y sociales que necesitan para mantener su vida encarrilada. Tal vez el dato más perturbador de este libro surge de un estudio de padres y maestros y muestra una tendencia mundial de la cual generación de niños a tener más conflictos emocionales que en la anterior, a ser más solitarios y deprimidos, más airados o indisciplinados, más nerviosos y prósperos a preocuparse, más impulsivos y agresivos. Si existe un remedio, creo que debe estar en la forma en que preparemos a nuestros jóvenes para la vida. Y en la actualidad dejamos librada al azar la educación emocional de nuestros hijos, con resultados cada vez más desastrosos. Una solución consiste en tener una nueva visión de lo que las escuelas pueden hacer para educar al alumno como un todo. Reuniendo mente y corazón en el aula, nuestro viaje concluye con visitas a clases innovadoras que tienen como objetivo dar a los niños una base para los elementos de la inteligencia emocional. Imagino un futuro en el que la educación incluirá como rutina el inculcar aptitudes esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona, el autodominio y la empatía, el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar. En la ética a Nicómaco, la indagación filosófica de Aristóteles sobre la virtud, el carácter y la buena vida, su desafío consiste en administrar nuestra vida emocional con inteligencia. Nuestras pasiones, bien ejercitadas, son sabias, guían nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra subsistencia, pero es fácil que lo hagan mal, y a menudo es así. Desde el punto de vista de Aristóteles, el problema no está en la emocionalidad, sino en la conveniencia de la emoción y su expresión. La pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones y cortesía en nuestras calles y preocupaciones y cuidado en nuestra vida en común?